Hola jóvenes. Para dar por terminado el tema de equilibrio líquido-vapor a bajas presiones, voy a hacer este último problema que sería utilizando la destilación azeotrópica. Entonces vamos a leer. La butadojona, MEC por sus siglas en inglés, que es metiletilcetona, se utiliza para la fabricación de plásticos, textiles y disolventes. Una industria que usa la MEC para realizar extracciones líquido-líquido requiere para sus procesos varias mezclas del sistema metiletilcetona y agua. Uno de los casos es tener una disolución 75-25 molar de MEC en agua, es decir, de metiletilcetona en agua. Pero en el inventario de fábrica solo se tiene una mezcla de 95,5 molar de esta. Usted tiene disponible un tandem en serie de destilación para trabajar a una presión de una atmósfera y de manera que solo evapore un tercio de la alimentación. ¿Cuántas etapas en serie se necesita para obtener la mezcla 75-25 molar de metiletilcetona en agua? Ok, lo primero que tenemos que hacer es siempre buscar por la jerarquía de datos qué es lo que tenemos disponible. Ok, como sabemos que nos dan un tándem en serie de destilación o de separación, sabemos que lo vamos a hacer por un equilibrio líquido-vapor. Entonces, con los datos compartidos que les he dejado en el aula virtual, buscaremos en la tabla de la sección 13 del PERRI, buscaríamos si hay datos experimentales de este sistema de metiletilcetona y agua. Y si ustedes lo buscan, van a encontrar que no hay datos de ese sistema en datos experimentales. Por lo tanto, vamos a tener que usar un modelo matemático. Al ver que las sustancias son polares y pueden generar enlaces de hidrógeno, yo daría por hipótesis de que vamos a usar el modelo matemático de Raoult modificado, ya que esta mezcla no debería ser ideal. Entonces, vamos a buscar, como vamos a usar Raoult modificado, vamos a ir a buscar siempre en la tabla, siempre en el documento compartido del PERRI en la sección 13, vamos a ir a buscar si hay datos de las constantes para calcular los coeficientes de actividad en el líquido de este sistema. Y nos vamos a dar cuenta que no tenemos. Y si nosotros entonces vamos a las tablas del documento que les he compartido como azeótropo, vamos a ir buscando este sistema y vamos a encontrar que agua metiletilcetona sí tiene un azeótropo cerca del 67% de metiletilcetona y 347 de temperatura. Me he tomado la libertad de realizar el gráfico como se los he explicado anteriormente en otros videos. Entonces vamos a tener el gráfico de la metiletilcetona, que lo tenemos acá. Entonces, ahora voy a explicar cualitativamente qué es lo que sucede prácticamente con una destilación azeotrópica y qué es lo que nos va a pasar con este equilibrio líquido-vapor que tiene azeótropo. Si nosotros miramos, la temperatura que tenemos acá es del componente menos volátil, es decir, con el punto de ebullición más alto, que sería 373, que sería el del agua. Y tenemos acá abajo el más volátil, es decir, el punto de ebullición más bajo, que es 352, que sería para la metiletilcetona. Okay, 373 y 352. Prácticamente en todos los equilibrios que hemos estado viendo, vamos a ver que a partir de esta gráfica tenemos nuestro equilibrio líquido-vapor adentro de las dos curvas, de la curva del punto de rocío, y la del punto de burbuja, y vamos a ver que siempre íbamos disminuyendo hasta la temperatura del más volátil. Sí, del más volátil. Pero vamos a ver que en el punto azeotrópico hay un cambio, miren, de dirección. Vamos disminuyendo hasta el más volátil. ¿Y qué pasa? Hay un punto mínimo de punto de rocío más abajo de esto y donde la fase líquido y vapor es una misma. Y después cambia
y vamos en ascenso. Es decir, que tenemos un cambio de volatilidad aquí. ¿A qué nos referimos con ese cambio de volatilidad? Lo vamos a explicar con unos ejemplos fáciles. Vamos a ver si tuviéramos nosotros prácticamente una mezcla punto 3 y entra un destilador, vamos a tener una mezcla punto 3, que la voy a pintar en amarillo. Vamos a tener una mezcla punto 3 y si hacemos una destilación de la misma, digamos, vamos a empezar la destilación y llego hasta 355 grados Kelvin, es decir, que a partir de mi disolución de punto 3, voy a poner el gris esto, le aumento la temperatura hasta llegar a 3.55. ¿En qué zona estoy? Estoy adentro del equilibrio líquido-vapor. Es decir, que prácticamente yo pudiera separar al líquido y al vapor como dos componentes por separado. Lo voy a poner en línea punteada. Dos componentes por separado. Y estos serían los puntos de equilibrio. Es decir, este sería el del líquido y este sería el del vapor. Prácticamente, ¿qué es lo que tengo? El líquido va a ser más rico ahora, si nosotros miramos, ha disminuido en el componente más volátil. Por lo tanto, va a ser más rico en agua. ¿Qué tenemos aquí? Prácticamente casi 0.5 de metiletilcetona y 0.95 molar de agua en fracción. Y es decir, que tenemos 5% molar de metiletilcetona y 95% de agua. Es decir, que el líquido se queda siempre con el componente menos volátil. Es más rico en el componente menos volátil. Mientras que el vapor, miren, cuando hacemos la separación, el vapor va a tener una fracción de metiletilcetona alrededor de 0.52. Es decir, que va a ser más rico ahora todavía más de metiletilcetona, porque como al ser el más volátil es el que más rápido se une a la fase de vapor. Pero ¿qué pasa en el azeótropo? Miren, en este lado empezamos con una fracción de alimentación de 0.3 y tenemos más agotado al líquido en metiletilcetona y más rico el vapor en metiletilcetona. Pero ¿qué pasa si nos vamos al otro lado del azeótropo? Digamos que a una alimentación de 0.9. Y hacemos un pequeño calentamiento para hacer la separación del equilibrio líquido-vapor. Es decir, calentamos, estamos en 0.9 y calentamos, digamos, a 347 Kelvin. Vamos a tener también una separación. Lo he puesto con esta línea punteada. Y tengo los puntos de equilibrio. A cortar un poco más para pegar en las curvas de equilibrio. Y tengo mi equilibrio líquido-vapor. Pero ¿qué pasa? Ya la curva líquida ya no está hacia dónde. Hacia la derecha, como estaba acá en este lado y como es el comportamiento de un diagrama temperatura-fracción. Siempre tenemos a la curva de vapor hacia la derecha. ¿Qué pasa? Tenemos un cambio de volatilidad y entonces la curva de la derecha es la curva de líquido ahora y la curva de la izquierda es la curva de vapor. ¿Qué pasa? Ahora teníamos 0.9 en alimentación y calentamos hasta 347 y que tenemos una separación de vapor y líquido. Pero ¿qué pasa en el líquido? De 0.9 ahora el líquido tiene casi 0.95, es decir, un 0.94. ¿Qué es lo que está pasando? Ahora, el componente más volátil es que se queda retenido ¿en dónde? En el líquido. Y en el vapor se está enriqueciendo, miren, casi tenemos un equilibrio a 0.84 y entonces es decir que está disminuyendo en el vapor el más volátil y está enriqueciéndose en agua. Este cambio de volatilidad es lo que vemos como comportamiento azeotrópico.
después del azeótropo, que es donde encontramos que el líquido y el vapor tienen la misma composición, vemos que las volatilidades relativas han cambiado y tenemos prácticamente que el vapor ahora se enriquece en el menos volátil y el líquido se queda retenido el más volátil. Esto es por la composición y las fuerzas intermoleculares que tenemos. Digamos, habíamos estudiado que teníamos interacciones A más B, interacciones A más A, interacciones B más B. Pero cuando son no ideales las disoluciones, tenemos hasta interacciones A más B. Ok, ya vimos cualitativamente el cambio de volatilidad. Entonces vamos a ver qué es lo que nos está preparando acá. Prácticamente, entonces, si yo tengo esta disolución en el problema, dice que yo la tengo disponible a partir de 95,5 molar. Y la quiero llevar hasta 75,25 molar. Es decir, enriqueciendo ¿para qué? Para el agua, disminuyendo la cantidad de metiletilcetona que hay en el sistema. Porque pasamos de 95% molar de metiletilcetona y llegamos prácticamente, que es lo que queremos, a 75% molar de etilmetilcetona. Es decir, que estamos de este lado derecho del gráfico del equilibrio líquido-vapor del metiletilcetona en agua. Entonces, si nosotros estamos disminuyendo la cantidad de metiletilcetona, prácticamente ¿con qué fase me voy a quedar? ¿Con el vapor o con el líquido? En este caso, como el ejemplo es muy claro, nos vamos a quedar con la fase de vapor, porque entre más vamos destilando, más pobre en metiletilcetona vamos a hacer al vapor. Por lo tanto, en las etapas de equilibrio, voy a hacer el uso de esta figura que tengo acá ya pregrabada. En las etapas de equilibrio lo que voy a tener son varios equilibrios en serie donde voy a coger al vapor, lo voy a coger de la primera etapa, lo voy a condensar totalmente y si lo condenso totalmente prácticamente su composición no va a cambiar. Y este vapor se va a convertir ahora en la nueva alimentación de la siguiente etapa. Y así sucesivamente. Es decir que en la primera etapa yo tengo composiciones de Y1 para la primera etapa y de X1 para la primera etapa. Sigo haciendo mi destilación en la segunda etapa y lo que voy a tener ahora es líquido X1 para el líquido en la segunda etapa y vapor en la segunda etapa. Vuelvo a coger mi vapor, lo condenso totalmente y lo meto en una etapa de destilación. Y así sucesivamente hasta llegar prácticamente al 75% en metiletilcetona. Una tercera etapa. Y así hasta terminar el número de etapas que necesito para poder llegar a la composición deseada. Teniendo en cuenta que la línea de vapor es la que cogeré para la siguiente alimentación, ya que es la que va disminuyendo el porcentaje de metiletilcetona a través de la destilación en las etapas. Ahora voy a hablar un poco de las etapas en el gráfico. Y como ya sabemos que estamos en el lado derecho del azeótropo, voy a ampliar esta zona para que podamos observar el análisis cualitativo que vamos a dar. Ok, vamos a separar estas líneas y vamos a decir, nosotros tenemos prácticamente una alimentación que viene a 0.95% de metiletilcetona. Viene líquida, porque son disoluciones que están en un almacén de inventario, y cuando entren a la primera etapa de destilación se van a calentar hasta evaporar un tercio de la alimentación. Al evaporar un tercio de la alimentación, vamos a ver esto que me quedó un poco chueco. Vamos a separar el equilibrio líquido-vapor
prácticamente, y vamos a tener datos de equilibrio para líquido y vapor. Si nosotros miramos, el líquido se ha enriquecido de metiletilcetona y el vapor se ha agotado en ella. Ok, ¿qué tenemos acá? Vamos a tener, como tenemos un vapor, vamos a tener que nosotros venir y tomar todo este vapor y condensarlo hasta líquido para evitar la pérdida de composición. Y después de condensado, vamos a tomar esa nueva alimentación y la vamos a volver a destilar hasta 1/3, donde vamos a obtener otro equilibrio líquido-vapor. Entonces, al destilar 1/3, vamos a ver nosotros una nueva etapa de equilibrio. La voy a poner punteada porque el equilibrio la pongo punteada. Y vamos a ver que acá, en la segunda etapa, ha disminuido casi a 85% nuestra mezcla de metiletilcetona. Pero esta todavía no me sirve. Y tendría que condensar y volver a destilar. Condenso totalmente para no afectar la composición. Y destilo hasta 1/3 de la alimentación, que es la condición que tengo para cada una de las etapas de destilación, y tengo otra nueva etapa de equilibrio. Que casi llega a 75%. Miren, casi llega a 75%. Es decir, que prácticamente yo voy a estar, estas gradas que se están generando en esta curva, son cada una de las etapas de destilación que se tiene en el gráfico. Donde yo cojo la alimentación, la destilo, separo líquido y vapor y cojo otra vez el vapor para la siguiente etapa, y así sucesivamente. Cuando estén en operaciones 2 van a ver métodos gráficos que usan solo el balance de materia y otro que usa el balance de materia y el de energía para resolver estos gráficos. Y se lanzan dos líneas de equilibrio, donde una es de agotamiento y la otra es de rectificación, para poder generar esto. A esas curvas se llaman líneas de operación, que acá todavía no hacemos ese tipo porque es diseño con los métodos de McKay-Thiele o con Ponchon-Savariz. Entonces, esto sería lo que vemos cualitativamente en el equilibrio líquido-vapor para este tándem de destilación, y cómo estudiar cualitativamente la parte de la azeotropa.